Déjame y te presento. Hola chicos, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una charla con Fernando Rabanal, el cual se encuentra actualmente como postdoctorante en el Instituto Max Planck. Trabaja con biología del desarrollo en Tübingen. Sus estudios fueron en biología molecular, los cuales los obtuvo con honores en el Instituto Gregorio Mendel para biología molecular de plantas en Viena, Austria. Además, obtuvo su licenciatura en ciencias genómicas en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, en Cuernavaca. Tiene amplia experiencia en investigación en evolución y regulación de RNA ribosomales, pangenomas, análisis de secuenciación por distintas tecnologías, resistencia a herbicidas, variación de RNAs ribosomales, caracterización de nuevos microRNAs, papeles y roles de lo que son pequeños RNAs para mutaciones en maíces, rutas de recombinación en Rhizobium. Ha dado diversas conferencias alrededor del mundo, no las voy a mencionar porque no acabo. Ha estado en varios talleres, además ha recibido varios premios y becas por parte de institutos y diversas organizaciones como Marie Curie. Tiene 14 publicaciones internacionales, además de revisor de revistas como Genome Research, The Plant Cell, entre otras. Y también ha sido organizador de algunos simposios y congresos en Europa. Entonces, sin más, los dejo con Fer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lucero. Bueno, voy a compartir mi pantalla, pero antes de eso, mi presentación va a ser más en torno a trayectoria. Lucero me pidió que hablara de eso. Va a ser un poco mi paso desde la licenciatura. ¿Qué escolaridad tienen tus alumnos? ¿Son de licenciatura, decías? Sí, son de licenciatura. Ok, sí, justamente decidí comenzar la presentación con esa etapa, desde la licenciatura, y poniendo un poco hincapié tanto en cómo tomé decisiones para seguir avanzando en la vida académica, pero al mismo tiempo, intercalado, también voy a presentar un poco del tipo de investigación que hago. Eh, eh, yo soy originario de Aguascalientes y hasta ahí cursé la preparatoria, y para la carrera me desplacé a Cuernavaca, a la licenciatura, donde estudié la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, que tal vez ustedes hayan escuchado de ella. Más tarde, tal vez es importante mencionar que después de la licenciatura, bueno, no necesariamente después, sino al final de la licenciatura, hice una estancia que fue muy significativa para mí en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona. Y más tarde me fui cursé mi doctorado en Viena. Aquí les muestro una fotografía de la ópera en Viena, tal vez mi lugar favorito de esa ciudad, en el Fer, Gregor Mendel Institute. no vemos ¿Perdón? la presentación. No sé Ah, si... no. No. Oh, ok. Creo que, ya. Uh-huh. ¿Ya? Perfecto, ahora sí. Gracias. ¿Y todavía la ven? ¿La ven grande ahora? ¿O no? Sí, 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 la vemos grande. Ok, perfecto. Disculpa. Um, bueno, les comentaba de que soy originario de Aguascalientes, de ahí me trasladé a Cuernavaca, más tarde a Arizona, en la Universidad de Arizona, donde hice una estancia de investigación. Y de ahí me fui a Viena, donde cursé mi doctorado en el Gregor Mendel Institute. Y esta es la foto que les comentaba, de que es uno de mis lugares favoritos en Viena, la ópera. Y posteriormente me vine a Tübingen, que es una ciudad en Baden-Württemberg, al sur de Alemania, donde actualmente estoy haciendo investigación de postdoctorado.
eh, ¿por qué la licenciatura en ciencias genómicas? Y más bien, ¿qué son las ciencias genómicas? Yo pertenezco a la tercera generación de la licenciatura en ciencias genómicas. En aquel momento era, pues vamos, las ciencias genómicas era un área emergente y esta carrera pues había empezado apenas 3 años atrás. Yo escuché acerca de ciencias genómicas. eh, Realmente no escuché acerca de ciencias genómicas durante mi preparatoria y cosas por el estilo, sino más bien um, lo escuché en otros entornos. Y estos entornos fue tal vez, o sea, como decía, no en donde vivía, no en Aguascalientes, no en la preparatoria, sino en otras actividades extracurriculares que realicé, entre ellas donde conocí a Lucero en el taller de ciencia del CIMAT en Guanajuato. Eh, Ahí conocí gente que me mencionó de la existencia de una nueva carrera que se estaba formando o que acababa de empezar, llamada Ciencias Genómicas. Más tarde, como también estuve participando en Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y de Biología, ahí ya más gente, sobre todo en la Olimpiada de Biología, mencionó de la existencia de esta carrera. Y, y es uno de los lugares a los que solicité. Debo admitir que al terminar la preparatoria, no sabía tampoco qué estudiar. Me inscribí, como les decía, soy de Aguascalientes, me inscribí directamente a medicina, pero decidí buscar, intentar en otras posibilidades, en otros estados. Solicité a la carrera también de la UNAM, investigación biomédica básica, a ciencias genómicas, y en algún momento pensé en solicitar, en presentar el examen de admisión para el CIMAT en matemáticas. Al final de cuentas, me di cuenta que había abierto muchas posibilidades y realmente tenía que empezar a descartar y a decidirme. No me presenté al examen de matemáticas del CIMAT, y entonces poco a poco fui reduciendo mis posibilidades. Al final tuve la fortuna de ser aceptado tanto en investigación biomédica de la UNAM como en ciencias genómicas, y fue básicamente un volado realmente elegir genómicas sobre biomédicas. Bueno, un volado, y una cosa que también quiero mencionar es que cuentan las experiencias personales en nuestra vida. No siempre puede ser eh, todo totalmente racional y apegado a las miras académicas. Por ejemplo, en aquel entonces lo que contó mucho es que mi novia también quería estudiar ciencias genómicas, y entonces pues estuvo más fácil decidir. Mi novia de aquel entonces. Um, las ciencias genómicas es un área como muy experimental que se abrió para tratar de entender una molécula que se había descubierto en 1954 o 52 por James Watson y Francis Crick, que es el ADN. ¿Cómo se dice en español? No, ADN, ácido desoxirribonucleico. Es que en inglés es DNA. No te preocupes, como lo quieras decir, creo que ya le entendí. Sí, me costó mucho trabajo traducir mi presentación a español, entonces me van a perdonar si de repente utilizo anglicismos o no me acuerdo de alguna palabra en particular. Entonces es todo un conjunto de herramientas para explorar el genoma y sus derivados. ¿Qué son los derivados del genoma? Bueno, como ustedes saben, existe el dogma central de la biología molecular, en el que la información se hereda a través del ADN, pero existe mucha actividad en esta molécula. Una de esas actividades es la transcripción de ARN para generar ARNs mensajeros que codifican para proteínas, y al final de cuentas las proteínas son en su mayoría quienes ejecutan las funciones dentro de una célula. Entonces, pero para estudiar esto, tanto el ADN, ARN y el conjunto de proteínas en una célula, se necesita, pronto fue evidente de que se necesitaba una gran capacidad computacional para lidiar con todos estos datos. Entonces, el programa de ciencias genómicas básicamente contaba con dos pilares. Uno, las clases de biología molecular, que es muy importante, y por otro lado, la bioinformática y estadística.
En este programa de ciencias genómicas realmente nos saltamos muchas partes básicas. Por ejemplo, no llevamos fisiología o botánica o materias así en generales enfocadas a un organismo en particular. La lógica era que vamos a estudiar simplemente biología molecular, que es común para todos los organismos, desde bacterias, plantas, animales, y vamos también a aprender ciertas herramientas que van a ser muy útiles como programación. Y al final existió el último año, bueno, la carrera estaba enfocada a que eran 3 años de estas 2 materias y un último año de rotación en diferentes laboratorios. El siguiente punto que quiero hacer es que inmediatamente cuando entramos a la carrera hubo un elemento que ha sido constante en toda mi vida académica y ahora que reflexiono, tal vez fue bueno tenerlo desde el principio, que fue esta presión de grupo que menciona aquí, el peer pressure. Por ejemplo, un evento que nos marcó mucho cuando entramos, les digo, yo soy de la tercera generación, había una chica que en la primera generación, después de 2 años de estar en la carrera, todavía como estudiante, ya había publicado un artículo como primer autor. Entonces, básicamente todos tomamos eso como el estándar al cual aspirar. Después nos dimos cuenta que en realidad eso es un estándar muy alto, pero al menos eso generaba el ambiente de que tan competitivo en el que cursamos la carrera. Y, por ejemplo, una consecuencia básica de eso fue de que muchos no esperamos al último año para entrar a un laboratorio, como estaba previsto en el plan de estudios, sino que desde segundo o tercer semestre de la carrera empezamos a tocar puertas en los laboratorios que había alrededor de nosotros, que en realidad había de 2 sopas, básicamente. Nuestra licenciatura, que, como les decía, que está en Cuernavaca, está ubicada dentro del Centro de Ciencias Genómicas, que antes se llamaba el Centro de Fijación del Nitrógeno. Y es también colinda con el Instituto de Biotecnología, ambos de la UNAM. Y básicamente, este grupo de estudiantes, que éramos entre 20 y 30 por generación, los que queríamos, fuimos a tocar puertas de diferentes laboratorios y a tratar de empezar a hacer nuestras prácticas ahí. Ahí es donde aprendí por primera vez a clonar genes en bacterias y ahí es donde comencé mi investigación con plantas. En realidad, estudiar con plantas fue una ¿cómo se dirá? Como una consecuencia no muy directa. No es que me interesaran de entrada las plantas. Y esto tiene que ver mucho con la carrera. El interés era más que nada a procesos biológicos, a alguna parte de la biología celular o de la biología molecular que te interesara. Transcripción, silenciamiento de genes o, ve tú a saber, traducción. Y ya el organismo en que lo estudiaras es otra cosa, era como secundario. Entonces, en aquel momento también las modas cuentan, estaba muy de moda la regulación por RNAs pequeños, microRNAs o RNAs pequeños, que se había descubierto la década anterior y justo en 2006 se otorgó el premio Nobel respecto a esa área, a Andrew Farr y Craig Mello. Entonces, en este contexto es que, bueno, yo estaba muy emocionado por la regulación a través de RNAs pequeños y el único laboratorio que hacía RNAs pequeños, investigación en este tipo de RNAs pequeños alrededor, lo hacían plantas y ahí terminé. Una parte muy fundamental de esa carrera fue que había una serie de seminarios llamados Frontiers in Genomics, que en realidad impactó la vida a muchos de nosotros. En estos seminarios, cada 2 semanas, un periodo así, se invitaba a un investigador de fuera, un investigador extranjero, líder en su campo, y la característica principal es que este investigador no era, convivía más con los alumnos de licenciatura que con los otros investigadores alrededor. Nosotros lo llevábamos a cenar, nosotros le
organizábamos la agenda que iba a tener en esos días de visita y por supuesto teníamos un par de sesiones con él. Antes de que viniera el investigador, nos preparábamos, leíamos sus artículos para cuando el investigador presentaba su clase y él esperaba tal vez preguntas muy básicas de estudiantes de licenciatura, como nosotros ya habíamos leído la mayoría de sus artículos recientes, podíamos hacer preguntas más interesantes. Como consecuencia de eso, muchos de los investigadores veían potencial en los estudiantes de esta carrera y más tarde muchos de mis compañeros y yo nos fuimos a sus laboratorios a hacer nuestras primeras estancias, invitados por ellos. Por ejemplo, tipo de investigadores que venían, era uno que, bueno, nos divertimos mucho con él y aprendimos mucho. Su nombre era Richard Losick. Hay un libro fundamental, hay dos libros fundamentales de biología molecular. El Molecular Cell Biology, que es otro, y Molecular Biology of the Gene, en el que uno de los autores es Watson, James Watson, el descubridor de la molécula de ADN, pero otro de los autores es Losick, y es justamente Richard Losick. Por ejemplo, una persona que fue muy influenciada por la investigación que se llevaba a cabo en su laboratorio fue Mariana, a quien también Lucero conoce del taller de ciencias. Y Mariana, bueno, no se fue directamente a estudiar con Losick, pero hasta la fecha trabaja en el mismo tema de lo que Losick nos vino a platicar en esa ocasión. Y otra investigadora que también vino a través de esa serie fue Vicky Chandler, y esta investigadora, su laboratorio representó el siguiente paso en mi trayectoria académica. Al final, después de platicar con ella, me invitó a su laboratorio, donde realicé 4 meses de trabajo experimental. Y esta es otra de las cosas que quiero comentar que es en común. Cuando uno se topa con esas oportunidades de trabajar en un laboratorio que te brinda todos los recursos, no tienes de otra pero trabajar muy duro. Porque esto, si trabajas duro y trabajas bien, esto te va a abrir muchas puertas. Por ejemplo, una de las puertas inmediatas que me abrió fue que el trabajo que realicé allí, que fue simplemente, bueno, caracterizar el rol de ciertos RNAs pequeños en la paramutación del maíz, esto fue una pieza de un trabajo más grande. Claro, como estudiante de licenciatura, las responsabilidades que me otorgaban eran tal vez pequeñas. Y también una de las cosas curiosas en las que da vuelta a la vida es que mi asesor, la persona que estaba a cargo de la investigación, no era directamente la jefa del grupo, sino era un postdoc en ese momento en ese laboratorio. Y este postdoc, su nombre es Mario Arteaga Vázquez. Esta persona también Lucero la conoce porque justo fue maestro, nos dio una clase cuando nos conocimos en el taller de ciencia. Mi primera introducción a la biología molecular fue a través de esta persona. Más tarde, esta parte de la investigación que realicé en esa estancia se incluyó en un artículo en la revista PNAS, y esta revista, esta publicación, debo decir, después me abrió muchas puertas. Otra de las puertas que me abrió, en principio, fue que con esta investigación pude solicitar una beca para unos meses después asistir a un simposio que se realizó en Victoria, Canadá, llamado Keystone Symposium. Y en este congreso es donde aprendí qué otras opciones de las que yo ya tenía en mente existían para realizar mi siguiente etapa de estudios, que fue el doctorado. Pero en fin, como les decía, esta estancia duró 4 meses y de ahí simplemente regresé a la licenciatura, básicamente para la titulación. Esta es la foto con mi generación. Y claro, estamos celebrando con el clásico Goya de la UNAM. Y el siguiente paso era muy claro. En realidad, en esta parte no tuve que pensar mucho de si quería irme a la industria o irme a la investigación, porque la carrera de por sí ya estaba muy enfocada a la investigación. De hecho, durante la entrevista de la carrera, básicamente nos dejaban claro que
estudiar esto tal vez solo tenía sentido si tu ruta era la investigación. Entonces, bueno, no había mucha opción. Pero donde sí hubo que pensar es, ¿por qué decidí estudiar fuera del país? Bueno, una de las razones fue porque con esa experiencia previa que tuve en Arizona, me di cuenta que, que la calidad de la investigación sí puede estar influenciada mucho por los recursos con los que se cuenta. Eh, y, y, entonces pensé que, bueno, para la etapa del doctorado quisiera ver si eso en realidad es cierto y quisiera tomar ventaja de esa parte. Por supuesto está la parte personal, que es simplemente lo de querer vivir nuevas experiencias, vivir en otro país y tal vez en el futuro regresar, pero al menos tener esa experiencia cuando uno es joven. Y por otro lado, que también sabía que tenía un buen CV. En realidad, a veces, bueno, es bueno saber que no hay que hacerse ilusiones en vano. Si no tuviera un buen CV, tal vez no me hubiera animado a, a participar y a competir por becas o por lugares en esos programas de doctorado. ¿Por qué digo que tenía un buen CV? Bueno, aunque no logré la meta que les había dicho desde el principio de tener un artículo como primer autor en una revista internacional, lo que sí tuve es, para el momento en el que envié mis solicitudes, tenía un artículo como coautor, que fue con el equipo del Instituto de Biotecnología, un artículo que ya venía en camino, que fue el trabajo que realicé en Arizona. Y bueno, tiempo después se dio, realmente este es mi trabajo de tesis, en el que, bueno, al final terminé siendo segundo autor. Entonces, con ese CV en mano es que decidí solicitar. Y lo que también quiero decir es que una solicitud cuenta con diferentes aspectos. Una solicitud para doctorado o básicamente para cualquier cosa, con diferentes aspectos es no solo el CV cuenta, sino también te van a pedir cartas de recomendación y tal vez una propuesta o una carta de motivación. Y a lo que quiero llegar es que todos estos elementos son acumulativos. Y hay que, cuando uno prepara una propuesta, una solicitud, debes de todos estos elementos, no porque estés muy bien en uno de estos elementos es suficiente, sino tienes que tratar de exigir lo máximo o preparar al máximo todos ellos. ¿Por qué? Porque también luego hay mucha, del lado de la gente que hace las evaluaciones, y ahora lo puedo ver, hay mucha subjetividad. Um, una experiencia que les quería comentar es que tiempo después de que ya fui admitido al doctorado, en una fiesta, uno de los investigadores, que era jefe de grupo, platicando conmigo después de unas cervezas, me dijo, sí, tu nombre, sí lo recuerdo. Sí, yo evalué tu CV, pero en realidad yo te puse de lado porque, pues bueno, yo soy alemán, en realidad solo me siento con la capacidad de evaluar bien si alguien viene de una institución alemana o una institución norteamericana, porque conozco el sistema, pero que tengas 9.8 de promedio, 9.7 de promedio en México, pues no sé si eso cuenta o no, un poco con arrogancia, ¿no? Pero también me dijo, pero después, bueno, me sorprendió verte de vuelta en el pool de solicitudes, porque alguien más que había estado a cargo de evaluar tu carta de recomendación y tus publicaciones, te puso de vuelta entre los aspirantes. Entonces, bueno, eso fue afortunadamente no jugó en mi contra este desliz, digamos, pero es una experiencia que quería compartir. ¿A dónde? ¿A dónde estudiar? Bueno, para no hacer más larga la historia, al final decidí por Europa. Estaba básicamente entre Estados Unidos y Europa, pero me gustó un poco más la sencillez y la facilidad de las solicitudes, el formato de las solicitudes para instituciones europeas. Pero otro factor a considerar era si iba a necesitar yo apoyo con ACIT o si podía entrar a algún programa en Europa sin necesidad de solicitar recursos en México. Como les decía,
asistir a conferencias desde temprana edad académica brinda nuevas perspectivas. Cuando asistí a ese Keystone Symposium, en el que les decía que fue un año anterior, una de las personas con las que platiqué, a una de las personas que platiqué le comenté que el laboratorio que más me interesaba era un laboratorio que estaba en Cold Spring Harbor, en Nueva York, y esta persona me preguntó, ¿y qué te gusta de ese laboratorio? Y mencioné las últimas 3 publicaciones que me habían emocionado mucho. Y me dijo, bueno, pero ¿sabes quién es el primer autor de esas publicaciones? Y yo, bueno, sí sabía el nombre del autor. Me dijo, bueno, lo que pasa es que ese autor era postdoc en ese laboratorio y ahora ese autor ya va a abrir su nuevo laboratorio en Viena, Austria. Fue así como me enteré de que, bueno, eso fue un poco como la señal de buscar tal vez en otros lugares más de los que yo conocía. Y entonces busqué opciones en Europa. Bueno, esta opción de Viena salió por el interés en ese autor, que al final no terminé estudiando en su laboratorio, pero así es como se abrieron más posibilidades para mí. Cuando a esta diapositiva la titulé Mis requisitos, porque sí es importante que uno llene todos los requisitos de estas instituciones, pero uno también debe tener sus requisitos cuando está buscando trabajo o lugares a los donde irse. En mi caso en particular, bueno, ya que había decidido por Europa, busqué programas estaba abierto tanto a programas de doctorado o a universidades como tal. Pero una de las cosas que busqué es que se tratara de programas en los que te invitaran a la entrevista presencial. O sea, que ya que pasaras el primer filtro, por lo regular hay varios filtros, uno es en el que simplemente ven tu solicitud y hay otro filtro en el que, bueno, hay una entrevista. Y lo que a mí me interesaba es que en la entrevista, pues te invitaran, porque siempre es muy importante conocer el ambiente donde vas a trabajar. Esto es una decisión no trivial. Vas a pasar los siguientes 4 o 6 años de tu vida en esa ciudad, en ese instituto, caminando por esas escaleras. Entonces es muy importante que uno tome en cuenta, tanto para un trabajo académico o trabajo privado, que ese va a ser tu día a día. Entonces es muy importante que te veas en ese lugar. El otro requisito que yo buscaba era que, de ser aceptado, ellos me pagaran, ellos me financiaran y no tener que buscar solicitudes de becas en México. Muchas formas de irse a estudiar a otro lugar involucran que primero te acepte la universidad, pero luego también como que te preacepten, pero luego te acepten también la beca en México. Y bueno, yo quería un camino más directo en el que no tuviera yo que tener que hacer este segundo paso. Y al final, en realidad no había muchas opciones. Mis opciones que cumplían con estos criterios se redujeron a 3. La ciudad de Basel, creo que es Basilia en español, pero bueno, Basel en Suiza, Viena en Austria y Heidelberg en Alemania. Por azares del destino, todas esas ciudades involucran hablar alemán, pero no era algo que yo pensaba. Tal vez es porque son los países de los más ricos en Europa. En Basel era el Friedrich Micha Institute, en Viena, el Vienna Biocenter, que involucra varios institutos, y en EMBL, European Molecular Biology Laboratories. Finalmente, opté por Viena. Tuve la fortuna de ser invitado a las 3 entrevistas, o sea, vine 3 veces a Europa para estas entrevistas. En el primer lugar que solicité, pasé la entrevista, pero luego hay una etapa en la que, aunque eres potencialmente aceptable, tienes que encontrar un investigador que te acoja. Y si eso no ocurre durante el periodo de entrevistas, bueno, estás fuera. Eso me pasó en el primer lugar al que solicité. Y en el segundo y tercer lugar encontré un match, digamos, y al final fue solo simplemente decidirme entre las 2 ciudades.
Unas notas que decidí escribir acerca del doctorado es que es todavía una etapa de aprendizaje. Entonces uno debe estar abierto a tomar riesgos, a hacer, si está en ti esa libertad, a tomar proyectos riesgosos, proyectos en los que ni modo puedes fallar. Y siempre tener tal vez un plan B, un proyecto alterno. Esto lo escribí porque es literalmente lo que me dijo mi jefe cuando empecé, o antes de que empezara: come up with something cool and fun. Y hay que aprender también decisiones difíciles, que es cuando hay que dar una vuelta de timón a proyectos que no estén funcionando. En mi caso, yo comencé con un proyecto, el proyecto que ideé, que planeé, fue exacto con con ese tema de los RNAs pequeños y la regulación epigenética. Yo quería ver si había una memoria transgeneracional en las plantas, si había un tipo de regulación en el que el ambiente que experimenta una planta lo puede heredar a través de los RNAs pequeños a siguientes generaciones. Un poquito una idea lamarckiana. En realidad esta idea se ha probado recientemente, pero el sistema más óptimo tal vez no han sido las plantas, sino han sido nemátodos, los gusanos. Pero en ese entonces empecé con ese proyecto, hice experimentos a lo largo de un año, fue difícil, tal vez yo no tenía estaba el, ¿cómo diré? El setup, el plan, me di cuenta que no estaba tan eficiente como lo había yo planeado, como lo había yo diseñado, el diseño experimental. ¿Cómo me di cuenta? A través de una conferencia. Cuando fui a una conferencia, vi que había un par de grupos más que estaban trabajando en algo muy similar a lo que yo estaba trabajando, y cuando personalmente evalué sus proyectos contra mi proyecto, su diseño contra mi diseño, me di cuenta que tal vez el mío no estaba tan óptimo como el de ellos. Y entonces decidí que si no iba a competir al más alto nivel con ellos, tal vez no valía la pena hacerlo. Y ese fue uno de los vueltas de timón que di. Para ese entonces yo tenía otro proyecto de lado que eventualmente se convirtió en mi proyecto de doctorado. Pero sí, después de un año de estar trabajando en eso, decidí que no valía la pena porque el resultado no iba a ser el más óptimo. Y bueno, a veces hay que aprender a llegar a acuerdos. No sé si llegué a este punto. Pero también una cosa muy importante que se vuelve más importante al final de tu estancia en un laboratorio es que también hay que saber qué decir no. Muchas veces ustedes se van a topar con jefes que les van a pedir mucho y les van a pedir, está bien que les pidan mucho en cuanto a nivel de exigencia, pero hay un punto en el que les piden que hagan este experimento también, y esto, y esto, y esto, sobre todo en las etapas finales de su doctorado, porque al principio es aprendizaje y hay una etapa en la que ustedes se vuelven los expertos. ¿Por qué? Porque ya conocen cómo funciona el laboratorio, porque ya fallaron muchas veces y saben cómo no fallar después, y porque ya saben mucho de su tema. Y en ese entonces se vuelven ustedes muy productivos. Y entonces lo que pasa muchas veces es que los jefes los retienen a los estudiantes por más tiempo. ¿Y por qué no haces este experimento y este experimento? Y está siempre ¿cómo se dice? The carrot in the stick, la zanahoria en el palo pero es que si haces este experimento vas a poder publicar mejor y vas a sacar esto. Y bueno, siempre están esas tentaciones, pero en algún momento es bueno saber decir que no, porque si no su doctorado se puede alargar muchísimo tiempo. Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es la investigación que llevé a cabo? Bueno, en ese entonces yo trabajaba, bueno, y trabajo actualmente con una planta, es una planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana. En realidad es una hierbita muy pequeña que se ha convertido en un organismo modelo por varias características, entre ellas que su genoma no es muy grande, que su ciclo de vida es relativamente corto para una planta, 30 días, una cosa por el estilo, de flor o sea, de semilla a flor. Um,
y que, bueno, la gente por lo tanto, ha sido estudiado durante décadas y hay muchos métodos de transformación y de modificarla para hacer experimentos transgénicos que la hacen muy apropiada para trabajar con ella. Lo que yo hice es darme cuenta de que el tamaño del genoma variaba demasiado en esta planta. Esto, bueno, es entre organismos de diferentes especies. Es muy conocido que el tamaño de los genomas puede ser sumamente diferente, pero dentro de la misma especie era sorprendente que variara tanto, 15%, hasta 15% del genoma variaba. Y no solo eso, que lo que después también caractericé es que encontré la región en el genoma que era responsable de la mayoría de esta variación, que son los genes ribosomales repetidos. Próximamente voy a explicar qué son. La parte en la que les decía de que a veces hay que llegar a acuerdos es que yo tenía este par de observaciones que para mí representaban el principio de una historia en la que tal vez yo podía hacer un artículo como tal, con esto y un poco más. Pero en ese entonces había un postdoc en el laboratorio que había secuenciado todos estos individuos y él tenía una historia también parcial, pero sin llegar tal vez no de mucho alto impacto si fuera solo eso. Entonces, él me propuso unir fuerzas de manera de que su historia, que ya estaba empezada, se volviera más interesante con los resultados, pero entonces yo tenía que publicar los resultados en ese momento. Eh, fue un buen acuerdo, yo lo considero, porque, bueno, por un lado, ahora sí que tenía que empezar de cero después de eso, pero por otro lado, con sus datos y mis datos podíamos publicar en una revista de alto impacto. Y al final publicamos en una modalidad que se llama Contributed Equally, en la cual ambos fuimos coprimer autores. Su nombre va primero, pero al final uno puede ponerlo en el CV como que los dos tienen el mismo crédito. En este caso, de hecho, éramos más, 3 o 4 coprimer autores. ¿Qué son los genes de RNA ribosomal? Bueno, primero, ¿dónde están localizados? En el genoma de Arabidopsis thaliana, que son 5 cromosomas, existen 2 grupos de estos genes que están repetidos. Se les llama repetidos en tándem, uno tras otro, y se encuentran en la región telomérica de los cromosomas 2 y 4. Esto es lo que les decía, de que están repetidos uno tras otro. ¿Y por qué son tan importantes los genes ribosomales? Bueno, porque les decía, en el contexto del dogma central de la biología molecular, los mRNAs, el RNA mensajero, va a ser traducido a proteínas por ribosomas. Y el ribosoma es una máquina grandísima que está compuesta por 80 proteínas normales, proteínas normales, 80 enzimas, y 4 rRNAs que forman su estructura. 4 RNs que no se convirtieron en proteínas, sino simplemente son RNA que ¿cómo se dice? Se plega en sí mismo y forma estas estructuras. Y 3 de esos 4 RNAs están en este gen ribosomal 45S que me interesa tanto y que está repetido de esta manera. Lo que hice después de esta publicación es, bueno, empezar y tratar de ver qué más puedo investigar sobre estos genes ribosomales. Y una de las conclusiones en un experimento que involucró crecer estas plantas por múltiples generaciones, también analicé y concluí que estos genes repetidos se heredan de una manera inestable luego de varias generaciones. Empiezan a variar y no son tan establemente heredados como si fueran un gen que codifica proteínas, lo cual quiere decir que están variando en su número de copias. En una segunda investigación, bueno, tercera investigación en este caso, es que identifiqué que la variedad del organismo, esta planta modelo a su vez hay una variedad que es la que la mayoría de los laboratorios estudian. Y en esta cepa, variedad, hay un silenciamiento selectivo de uno de los genes ribosomales,
Es decir, yo les decía que están en el cromosoma 2, perdón, están en el cromosoma 2 y en el 4. Y lo que pasa es que solo los genes ribosomales que pertenecen al cromosoma 4 se expresan, mientras que los del 2 están silenciados. Y esto ocurre en una etapa temprana del desarrollo. Pero más aún, esto es cierto para esta variedad. Pero cuando uno analiza variedades que vienen de otras partes del mundo, se da cuenta que esta situación puede estar revertida, que ahora puede ser que se exprese el cromosoma 2 y no el 4. Y estas variedades, cuando se cruzan, pueden interactuar y ejercer un dominio sobre la otra variedad, y así solo uno de los genes ribosomales se expresa. Esta publicación también la terminé durante mi doctorado. Y con esto, bueno, llegué a mi titulación. Después de 6 años me tomó ese doctorado, lo cual fue un poco largo. Lo atribuyo un poco también a que dejé ir esos datos en el primer artículo, pero yo quería seguir investigando y afortunadamente salieron más. Y aquí, bueno, aquí me pueden ver celebrando muy a la mexicana con tequila, esa defensa. Y a través de conferencias, de ir a presentar mi trabajo en conferencias, es que recibí muchas otras ofertas de dónde poder hacer mi postdoctorado. Porque uno va, presentas tu trabajo, y si es bueno, hay investigadores que se acercan y te dicen, oye, ¿no quieres unirte a este laboratorio? De esas ofertas, 3 las consideré serias y acudí a entrevistas a esos lugares en la Universidad de Indiana, en Cold Spring Harbor, y en el Max Planck Institute en Tübingen. Al final, para no hacer la historia larga, opté por quedarme en Europa. Me gustó la vida en Europa, me gustó realmente vivir aquí, no, y fue más que nada por eso. Acudí a los otros laboratorios. Cold Spring Harbor Laboratory, si lo han escuchado, es un lugar muy prestigioso para hacer ciencia. De ahí han salido varios premios Nobel, pero realmente no encontré un buen clic con el laboratorio que me quería reclutar. Y el problema con la Universidad de Indiana, bueno, no fue la universidad, sino simplemente era en Bloomington, y era un lugar que me pareció muy, muy aislado, muy, muy lejos de todo. Y todos esos factores también, como les decía, muy personales, influyeron en mí en decidirme en irme al Max Planck Institute, al laboratorio donde actualmente estoy. Cuando uno llega a esa etapa del postdoctorado, es muy común que uno tenga que buscar su financiamiento. O sea, y en mi caso yo tuve que buscar por fellowships, por otras becas para el postdoctorado. Debo admitir que la tenía fácil, porque el laboratorio donde me vine, en realidad me ofrecían el postdoctorado sin necesidad de beca. Y el trato era, de todos modos, solicita la beca, porque si te la dan, es un ahorro sustancial para el laboratorio, pero si fallas, no hay ningún problema. Tu contrato está. Y entonces, esa es una forma muy cómoda de escribir, sabiendo que si fallas no está tanto en juego. Pero sí tengo muchos compañeros, colegas en los que su postdoc, el hecho de que puedan hacer su postdoctorado depende enteramente de si pueden encontrar financiamiento. La primera solicitud que hice fue a esta beca llamada Marie Curie, que es muy reconocida en Europa y tiene una tasa de éxito muy baja, es decir, solo el 13% de las propuestas son financiadas. Y bueno, fue con este proyecto. Y tiene una duración de 2 años, pero después de 1 año decidí, bueno, ¿por qué no intento a otra? Pruebo suerte con otro proyecto que se me ocurrió. Esta otra se llama Human Frontier Science Program. Esta no es solo en Europa, sino es internacional. Y ahí la tasa de éxito es 10%. Solo 80 de las 800 propuestas fueron aceptadas. Entré con otro proyecto y también tuve éxito. Entonces, de hecho, renuncié a la primera beca para empezar la segunda beca, que son por 3 años. La razón por la que menciono este capítulo es porque
bueno, una de las cosas que aprendí llenando estas solicitudes es que no hay que menospreciar secciones de estas solicitudes que no son tanto de su agrado. Por ejemplo, bueno, entre los colegas que solicitábamos para la primera Marie Curie, eh, existen estos lineamientos: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación. Estos dos suenan muy burocráticos, y lo son. Excelencia es la parte de la parte científica, donde propones tu trabajo, donde dices por qué tiene pies y cabeza lo que estás proponiendo. E impacto y calidad y eficiencia es más la parte de, bueno, el laboratorio donde voy va a ser el más efectivo porque cuentan con esta y esta otra herramienta, y ahí explicas ese tipo de cosas. Y la eficiencia de la implementación es básicamente decir, bueno, los primeros 2 meses voy a hacer esto, los siguientes 4 esto, los siguientes 6 meses esto. Y es un poco más bien la parte metódica. Y un error común que muchos de mis colegas decían es que, bueno, lo que cuenta es la ciencia, que mi idea es tan grandiosa y tan buena que la tienen que aceptar. Pero cuando uno se pone a ver, en realidad, la parte científica solo pesa 50% de la beca. Y estas otras partes burocráticas, aburridas, cuentan el 30 y el 20%. Y la parte en la que quiero hacer hincapié es que, como ya les decía antes, todo cuenta, y en realidad, cuando uno va a ser evaluado, la gente que va a evaluar este tipo de solicitudes te dicen, bueno, evalúalo en estos criterios y pon una evaluación. Ok, en la excelencia tienes 10. En el impacto, tal vez no, te tienes 8, y en la calidad tienes 6. Entonces, cuando uno factoriza por cuánto cuenta cada una de estas secciones, es donde uno tiene una calificación mala, y entonces no pasas. Entonces, cuando ustedes soliciten, les digo, cualquier tipo de solicitud, vean todos los aspectos y traten de que todas esas partes estén altamente fortalecidas, porque eso solo incrementa sus posibilidades de ganar, o de hacerlo, de obtener el resultado que buscan. Como ya estamos un poco cerca del término de esta hora, voy a pasar esta parte un poco rápida. Sigo involucrado, y mis líneas de investigación se centran más que nada en la evolución y la regulación de los RNAs ribosomales. Aquí están las 2 becas, los proyectos de estas 2 becas que propuse, pero también tengo otras líneas de investigación en las que decidí un poco diversificarme. Una vez que vine al postdoctorado y en este laboratorio hay tantas cosas que hacer, decidí también explorar otros caminos. Y una de esas líneas de investigación es la resistencia a herbicidas en Alopeculus. Es una planta que es un dolor de cabeza para los agricultores en Europa, sobre todo. Aquí pueden ver un campo donde pueden ver el trigo creciendo, y esto morado es la hierba que en realidad pues está creciendo muchas veces más que el trigo. Y esto no es trivial. Cuando uno analiza las estadísticas, esto realmente me impresionó mucho, que la mayoría de las pérdidas de estas cosechas son debido a plagas de hierbas, no tanto de virus o patógenos o pestes de animales como insectos, sino realmente a pérdidas por otras plantas que compiten con ellas. Y esto se traduce esto es en el Reino Unido, esto se traduce en millones de euros de pérdidas debido simplemente a esta plantita que se llama Black Grass, Alopeculus myosoides. El proyecto que yo encabezo consiste, bueno, en conocer un poco más del genoma, es secuenciarlo, ensamblarlo y anotarlo. Este genoma no es trivial, es de hecho 13% más grande que el genoma humano. Pero también consiste en caracterizar la diversidad genética de muchas poblaciones de toda Europa, y en tratar de contestar cuál es el origen recurrente de esta resistencia. Mismo que los antibióticos, se da esta resistencia en ciertos sitios activos de ciertas proteínas clave.
para metabolizar ese herbicida. Y una de las preguntas es si estas mutaciones se dan de novo o se dan a través de standing genetic variation. Realmente no encontré cómo traducir standing genetic variation en español. Y una de las cosas por las que me involucré en este proyecto fue también porque incluía tener que lidiar con una compañía privada que es BASF. No sé si la conozcan. Y esto realmente ha sido una buena experiencia, trabajar con ellos. Desde todo este tiempo que he estado en el sector académico, ha sido mi primera incursión con el sector privado y ha sido muy interesante también ver qué son las cosas que para ellos cuentan. Y además es doblemente interesante porque hay un proyecto similar que está financiado por la otra compañía que es Bayer, Bayer, la sección agricultura de Bayer, y entonces también es muy interesante competir con otra compañía. Y la otra línea de investigación es que durante mi doctorado participé en un proyecto muy grande, donde tuve un rol muy pequeño, que fue un consorcio para secuenciar más de 1000 genomas de Arabidopsis thaliana de todo el mundo y caracterizar la diversidad genética. La continuación de este genoma de este proyecto, actualmente yo la organizo, la lidero, y consiste no en secuenciar más genomas, sino en secuenciar un subconjunto de estos genomas, pero con mejores tecnologías, con tecnologías más actuales que permiten analizar los genomas de mejor manera y las variaciones estructurales entre esos genomas de una mejor manera con long read sequencing, en lo cual no voy a entrar en detalles. ¿Y cuál es el siguiente paso? La siguiente etapa es, otra vez uno se pregunta a dónde. Esto lo hice recurrente, de a dónde en el doctorado, a dónde en el postdoctorado, y en la siguiente etapa a dónde, porque una constante en la vida académica es que es la movilidad, que las ofertas están en otro lado y uno tiene que estar dispuesto y flexible a mudarse no solo a otra ciudad, sino muchas veces a otro país o a otro continente. Pero bueno, para algunos de nosotros eso realmente es padre, es incluso una motivación, no una limitante. Y esta diapositiva está en blanco porque justo ese es el siguiente paso. No lo he decidido y todavía no hay una respuesta para eso. Con esto quiero concluir y, por supuesto, mencionar que mucho de mi trayectoria académica se la debo a la UNAM. Y es algo que siempre menciono porque realmente el centro de mi formación se debe a las ciencias genómicas y a mis varios mentores, tal vez mis profesores que contribuyeron a mi aprendizaje. Bueno, la lista es muy larga, pero mi supervisor en Arizona tuvo mucha influencia en mí y de hecho seguimos todavía en contacto y hasta hemos publicado juntos, como les decía. Y mi supervisor de doctorado también tuvo una gran influencia y actualmente este es mi jefe en el laboratorio donde estoy. Y por supuesto, como científico, uno también siempre agradece a las fuentes de financiamiento. Con esto no sé si tengan algunas preguntas. Pues, muchas gracias, Fer. Chicos, pueden abrir su micrófono y preguntar o por chat. No sé si les quedó como todo súper claro. Yo sí tengo una pregunta, Fer. ¿Qué fue lo que tú dirías, híjole, esto me cambió la vida? O sí, lo que tú dirías que fue como lo mejor en todo lo que ha sido tu trayectoria hasta ahorita. Lo mejor, bueno, la parte que más disfruté de toda mi trayectoria fue la licenciatura. La licenciatura, porque fue un horizonte conocer todo un mundo al que yo no estaba expuesto antes y realmente mis compañeros de generación es gente con los que todavía me llevo. De hecho, la mayoría de ellos están estudiando en otros países y bueno, la distancia pues nos separa,
también es una parte muy, pues muy cierta de esto, de que no es que estudiamos en la misma ciudad y después vamos a crecer juntos o evolucionar juntos en esa misma ciudad, sino que ya sabíamos de antemano de que todos nos vamos a dispersar por el mundo. Y, pero en fin, los recuerdos de la licenciatura tal vez es la parte más feliz de esta trayectoria. Sí. ¿Alguna recomendación que les des a los chicos como de cursos extra o algo más fuera de la trayectoria académica que pueda contribuir a, pues, a su desempeño? Cursos, tal vez es un poco sesgado, pero un poco sesgado porque es mucho de lo que me dedico, pero saber programar es muy importante. Saber programar, aunque sea con conocimientos básicos, es importante por muchas razones. Una de ellas es que tal vez en sus siguientes trabajos, saber programar básicamente en Bash o algo así, algo que pueda automatizar algunos de los procesos que llevan a cabo, puede hacer una gran diferencia porque entonces trabajan menos y pueden ustedes implementar algo automático. Eso como consecuencia directa. Y como consecuencia indirecta, si ustedes van a ser después, ¿cómo se dice? Managers o van a llevar a cabo, a comandar a otra gente para hacer ciertos trabajos, algunos de ellos van a trabajar con computadoras o van a ser programadores. Y es bueno saber que ustedes tengan como conocimiento directo de cuánto toma lo que les están pidiendo a otros que hagan. No sé si me explico de esa parte. Ujú. Pero entonces, sí, como cursos no canónicos, yo sí recomendaría que vieran cómo programar. Ok, Es muy muchas bueno. gracias. Preguntan aquí que si para especializarse en un área médica y clínica, ¿recomendarías estudiar otra carrera como lo es biomedicina? Si es buena opción. Ah, bueno, biomedicina, no sé quién de biomedicina, en dónde esté, pero bueno, una de las cosas que sí puedo decir es que si ustedes ya están estudiando una carrera, hay muchas formas en la carrera que estén, eh, y bueno, si la intención última es hacer investigación, realmente se puede llegar al mismo tipo de preguntas, digo, de investigación con diferente background, con diferentes antecedentes. Por ejemplo, el tipo mencionando al tipo que ganó, uno de los que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de los RNAs pequeños. En realidad son dos, Craig Mello y Andrew Fire. Y si mal no recuerdo, Andrew Fire es un físico. O sea, él estudió física y terminó siendo reconocido en un área biológica. Entonces, sobre todo a nivel de licenciatura, no está todo escrito cuando uno hace la licenciatura. En las especializaciones de después, de maestría, posgrado, perdón, doctorado, en todos esos posgrados, uno puede dar esa otra dirección en la que está interesado. Y entonces, y al final, por ejemplo, en esta etapa en la que estoy, yo he convergido con gente que estudió física o tal vez matemáticas, porque convivo con muchos programadores. Eh, entonces, bueno, si uno ya está entrado en una carrera, no hay forma de redireccionar tu camino sin retroceder. No sé si esa era la intención de la pregunta. Sí, creo que sí, digo, totalmente de acuerdo contigo, ya cuando comienzas, pues no solo el posgrado, sino a enfocarte más al área que te interesa, te das cuenta de que convergen a veces médicos, biólogos, químicos y todo Exacto. tipo de gente, ¿no? Sin necesidad de andar cambiando de carrera y creo que eso es lo que enriquece el área a final de cuentas, los Sí. distintos puntos de vista.
¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Fer, pues entonces ya no te quito más el tiempo. No me queda más que agradecerte y compartiré el reconocimiento. Muchas gracias de parte de lo que es la facultad y pues de mi parte muy especialmente. Gracias por tu tiempo y por toda tu experiencia que nos acabas de compartir. Pues gracias a todos. Perdón, adelante. Gracias por la invitación. Sí, gracias a todos, chicos, por venir y, bueno, por acompañarnos, aunque sea de manera virtual. Vamos a ver si después continuamos con este tipo de pláticas. Gracias, nos vemos. Hasta luego.